El lenguaje algebraico no es nada más que expresar una ecuación o problema matemático con alguna oración. Para poder construir una ecuación o fórmula ante un problema dado, necesitamos conocer bien las operaciones que existen en las matemáticas. Hay que tener en cuenta que cada operación tiene una contraria y un familiar. Las primeras y básicas, suma y resta. La suma puede ser representada con las expresiones de más, mayor, aumentando, agregando, etc. La resta, lo contrario a suma, el cual puede ser menos, disminuir, diferencia, perder, etc. El segundo grupo es multiplicar y dividir, los cuales no tienen muchos términos. Para la multiplicación es veces, dobles, triples, etc. Y en división es entre, mitad, tercera, etc. parte. En ciertas áreas de las matemáticas, lo que son las letras es una forma de decir que no se conoce cierto número, o que puede variar respecto a la situación. Generalmente las más usadas en la práctica son la X y la y en otras las A, B, C, como sucede con la fórmula general. Empezando con los ejemplos, vayamos con el primero. El problema dice así: los años de Sofía dentro de 12 años. Ok, nos dice la expresión dentro de, por lo tanto es a futuro y es progresivo. Lo ponemos a modo de suma, más 12 años. Sin embargo, no sabemos los años de Sofía, puede variar. Si Sofía es una adulta podría ser 30 años y si es una niña 13 años. Así que, como no sabemos la edad de Sofía, es X. Y esto es la operación. En eso consiste el lenguaje algebraico. Yendo a otro nivel, el problema dice así: el doble de un número menos 15. El doble sabemos que se refiere a multiplicación. Y menos 15 sabemos que se le va a quitar 15. Sin embargo, aquí hay un número el cual no sabemos, que aquí el mismo problema nos lo menciona, el doble de un número. Así que escribimos el doble de un número que no conocemos, menos 15. Otro, un número más el siguiente. Ok, empezamos por el un número, no lo conocemos, por lo tanto es X más el siguiente número. No podemos poner más 1 porque el problema no nos lo dice. El número que sigue de X es X más 1, por lo tanto es un número más el siguiente, un número más el que le sigue, que sabemos que es X más 1. Otro, desde otra perspectiva, en este caso geométrica, el problema nos indica el perímetro de un cuadrado. Muy bien, sabemos que para obtener el perímetro de un cuadrado hay que sumar sus 4 lados. O simplemente multiplicar uno de esos lados por 4. Así que este tiene dos formas de hacerse. Como no sabemos cuánto equivale el lado del cuadrado, queda como X. Y como queremos sacar su perímetro, hacemos X más X más X más X, lo cual es lo mismo a decir 4X. Ahora vamos a anexar otra incógnita. Dos números cuya suma es 3. Ok, ahora sabemos dos números los cuales no conocemos su valor, pero sí su resultado. Aquí nos dice dos números cuya suma, sabemos que es una suma, es igual a 3. Y como indiqué anteriormente, el X es considerado una incógnita, al igual que la Y, incógnita, variable, como quieran llamarlo. El otro dice, dos números se diferencian en 15 unidades. Casi similar al anterior, sabemos que con una diferencia se refiere a una resta y que esa diferencia es 15. No conocemos los dos números, por lo tanto es lo mismo escribir X menos Y.